Bueno, buenas noches para todos. Nuevamente los saludo. Nosotros somos Camaleon Font, somos José Palomino y yo, Sebastián Alfonso Gacha. Y hoy les vamos a presentar el análisis post-earnings de, desde una vista de opciones en la acción NVIDIA. Entonces, como contexto, cabe aclarar que, como ya se los mencionamos a muchos de ustedes, nosotros operamos en base a seasonals, ¿no? Entonces, lo que nosotros pudimos observar fue una oportunidad en la acción de Nvidia, con un análisis de 25 años atrás y una tasa del 76% en profit ganadores. ¿Qué quiere decir esto? Que 19 de los años de los 25 años fueron años ganadores. Es decir, se cerró en ganancia, con una ganancia. Más adelante ya iremos viendo realmente qué es lo que esto quiere decir. Pero bueno, por el momento, las fechas específicas dentro de esta oportunidad empezaban el 24 de mayo y terminaban el 6 de junio. También, pues tuvimos en cuenta que debido al earning positivo en Nvidia, el split 10-1 y el incremento del dividendo en un 150%, pues conllevaría que inversionistas tuvieron mucho apetito por inyectar capital a esta acción y por lo tanto, como hay una mayor participación, pues el seasonal eventualmente iba a funcionar mejor. Entonces, como ya muchos de ustedes saben, 4 de los componentes o elementos del earning de Nvidia, 3 de ellos fueron positivos, incluso hasta mejores que las expectativas. Entonces, por lo tanto, digamos que hubo un rally post-mercado. ¿Sí? El earning fue el 22 de mayo y fue post-mercado. Ya vieron que se pegó un rally, incluso hubo gap en la otra sesión. Entonces, digamos que teniendo en cuenta este contexto, procedemos ahora sí a hacer, digamos que un análisis en opciones. Antes de pasar al análisis de opciones, entonces, esta, digamos, es nuestra visión, ¿sí? Estos fueron los datos, entonces tenemos ahí, digamos, que un registro histórico, ¿sí? Desde 1999 eh, hasta el 2023. Aún no hemos recopilado el último dato porque, pues, no es 6 de junio. Pero bueno, en general, para que se den una idea, es básicamente gráficamente lo que se ve. Aquí tenemos el ejemplo, el miércoles mayo 20 del 2023, pues vemos cómo hay un gap, ¿sí? Al alza, y vemos cómo en junio 6 del 2023 es cuando se cierra, digamos, esa brecha, esa oportunidad en el precio, y pues vemos, digamos, que el retorno fue positivo. Entonces, en el lado de los datos, como ya les mencionamos, entonces tenemos el profit. Entonces, ¿qué es realmente el profit? El profit es básicamente desde el precio, desde donde inició el seasonal hasta donde cerró, ¿sí? Como vemos también, tenemos un max rise. Entonces, un max rise es la máxima subida que tuvo la acción, ¿sí? Digamos, no sé, el año pasado, por ejemplo, tuvo el 31.35%, pero si bien en profit fue del 26,58%. Es decir, la máxima subida, pues ya sabemos que es la diferencia entre el inicio del activo y el punto más alto, pero realmente cómo cerramos, cómo se cerraría, digamos, ese seasonal, es finalmente hasta el 6 de junio. También tenemos unos max drops, digamos que no son tan fuertes. Eventualmente en años donde hubieron, digamos, que crisis, sí hubo un poco más de volatilidad y esto generó, pues, que se incurriera en algunas pérdidas, pero con otros análisis que ya vamos a mostrarles, digamos, que durante el tiempo podemos ver cómo ese riesgo, digamos, se puede ir mitigando poco a poco. Entonces, gráficamente también, estos son los datos del seasonal, ¿sí? Entonces, ya vemos ahí, digamos, el profit acumulativo desde el año 1999 hasta el 2023. Vemos que realmente el seasonal, digamos, que dura alrededor de 13 días calendario, ¿sí? 9 días, digamos, de trading. Y pues, como ya lo dijimos también, tiene una tasa del 76%, anualizado da un 243,50%, 19 ganadas y 6 perdidas.
Entonces, ya teniendo esta información, ahora sí pasamos a la cadena de opciones en el earning. Aquí lo que podemos observar es esta línea moradita, la que dice E, ese sería el earning en mayo 22 y aquí digamos que ya empezamos a fijarnos muchas cosas. Por ejemplo, los plazos de expiración. Entonces aquí, como vemos en el strike, tenemos 4 días, 11 días, 18 días, 25 días y también tenemos un elemento muy importante en el cual mi compañero José va a profundizar más adelante y es la volatilidad implícita, ¿no? Que digamos que a medida de que la expiración va siendo más cercana, la volatilidad implícita, o bueno, por lo menos en esta temporada de earning, iba incrementando bastante. Entonces continuamos con José. Bien, listo. Entonces, digamos que para la gente que no está muy familiarizada con el tema de opciones, eh, pues aquí quiero dar como una breve introducción de qué son las opciones call y las opciones put, ¿no? Una característica particular que tiene este mercado es que básicamente nuestro stop loss en un principio está predefinido desde el valor que tiene la entrada de la opción. Entonces, desde el lado izquierdo, ustedes están observando lo que sería una opción call, que básicamente eso es como meter un largo a mercado, ¿no? Y no sé si alcancen a notar bien, pero ahí nos dice que el costo, en este caso, ¿no? Para la fecha de expiración de junio 20, en la parte izquierda, Ujú. nos dice que el costo es de alrededor de unos $23,475, pero que nuestra ganancia puede ser infinita porque básicamente es lo que trata de capturar la ganancia, lo típico que todo el mundo conoce, que básicamente es compro barato, vendo caro, valga la redundancia, y la put sería todo lo contrario, sería como una venta normal al mercado. ¿Cuál es la diferencia que tiene el mercado de opciones a otro tipo de mercados? Que no tiene stop loss a menos que uno se lo predefine. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en este caso decido comprar una call, pues mi máximo riesgo será lo que me costó esa call. En este caso son $23,000, pero no siempre son montos tan elevados. A veces pueden ser 200, $300. No es tan caro como tal el mercado. Pero imagínense no tener un stop loss y aún así tener la posibilidad de ganar eh, pues mucho más, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Cuando compramos opciones, con lo que decía mi compañero Sebastián, con respecto a la cadena de opciones, cuando compramos opciones en volatilidades implícitas altas, no es que nos esté sirviendo mucho, porque si cae la volatilidad implícita, también va a caer la devaluación de nuestro contrato. Resulta que cuando compramos opciones, a medida que el tiempo va pasando, nuestro contrato va valiendo menos por algo que se llama decaimiento de la opción, que eso es teta negativo, pero también resulta que podemos ganar valor, o sea, nuestra opción puede ganar valor a medida que pase el tiempo si tenemos teta positivo. Entonces, continúa la siguiente, por favor. Ahí, mi compañero quedó ahí. Epa. Bien, entonces, ¿qué nos pasamos? Aquí lo que están viendo es una visualización un poco más gráfica de lo que son las opciones que estamos utilizando. Entonces, del lado izquierdo nos planteamos utilizar una opción que se llama un debit spread, en donde cogemos una call y una put y generamos una diferencia. Nos da unos datos, la gráfica nos dice cuánto nos puede costar, nos dice cuánto sería nuestra máxima ganancia. En el mercado de opciones ya está establecido cuánto vamos a ganar y cuánto vamos a perder como tal. Entonces, no importa cuánto suba el precio, así sea solo un punto lo que tenga que subir, igual vamos a terminar ganando, pues, entre comillas, la máxima ganancia. Y lo mismo del lado derecho, en donde hicimos un Broken Wing Butterfly, que fue la opción que escogimos, porque nos daba más teta y nos daba más delta, que bueno, son cosas de griegas que requieren un poquito más de profundización. Pero el caso es que comparamos varios tipos de estrategias que existen en el mercado de opciones para tratar de escoger la que mejor se ajustara al momento del learning. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, ¿en qué se basan nuestros análisis? Ya Sebastián les mostró un poquito de que el análisis como tal en opciones está basado en los datos, está basado en el tema histórico, pero no solo es el único análisis que hacemos.
también hacemos un análisis en base a la liquidez o la inyección de capitales que ocurren dentro del mercado. ¿Y eso qué quiere decir? Pues a la parte derecha ustedes estarán viendo la cantidad de dinero que se inyectó en el mercado de opciones. ¿Sí? Nosotros podemos tener acceso a través de los datos que descargamos de la CBOE, cuánto dinero están metiendo y en qué momento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en mayo 31, la primera parte que están viendo a las 9:33 de la mañana con 49 segundos, alguien metió 12.253.500 dólares en compras de call. Y a su vez también metieron 900, en el strike 940, a esa misma hora, o sea, alguien hizo un debit spread, compró una call y vendió una call por 6.813.000 dólares. ¿Y esto de qué nos sirve básicamente? Pues no sé si ustedes ya, la gran mayoría aquí ya debe tener su tiempo en el trading, en este mundo, y pues sabrá que a la final siempre nos reducen diciendo todo esto a que digamos a los profesionales. Pues esto prácticamente es seguir a los profesionales. Donde hay inyección de liquidez, nosotros estamos ahí. Y si hay muchísima, significa que están esperando movimientos grandes del mercado en sí. Entonces, a la parte izquierda, ustedes están viendo qué fue lo que pasó ese día y cómo cerró el día. El día cerró con estas cotizaciones, metiendo alrededor de, más o menos así mirando por encima, como unos 23 millones de dólares hacia el alza. Todos están ponderados hacia el alza. Eh, Siguiente presentación. Bien, para mayo 22, que fue el día siguiente, ya vimos cómo ellos empiezan a sacar capital, pero sucede algo interesante, que es esa parte azul que ustedes ven ahí, subrayada en junio 21. Y en junio 21 tenemos, pues el dato de la CBOE nos muestra que hay una ballena. ¿Y qué es una ballena? Es un fondo de inversión relativamente importante que invierte y es detectado pues por el software que tenemos como una ballena, ¿sí? Sin importar la cantidad de montos. Miren que hay montos más grandes, como 61 millones, arriba en enero 17, pero la CBOE no lo ve como alguien importante, pero esos 4.389.000 dólares sí los detecta como alguien verdaderamente importante. Y decimos, aquí va a pasar algo, ¿no? Esto es el mismo día que van a lanzar los earnings. Recuerden que los earnings de Nvidia se lanzaron post-mercado. Los resultados se dieron después de que el mercado cerró, pero alguien ya se había posicionado 4.389.000 dólares hacia el alza. ¿Sí? Siguiente. Bien, y aquí es donde nosotros entramos. Nosotros no entramos directamente en el learning porque la verdad, según los datos que nosotros teníamos y según el seasonal que también teníamos y nos avalaba, y era un seasonal que daba después del learning, ¿no? Entonces, aquí vemos todo un montón del dinero que pasó después, qué pasó con los demás strikes. Vean que casi toda la mayoría, si ven al lado de la letra, por ejemplo, cogen el primer dato que es mayo 24, 790, que ese es el strike donde lo compraron, el tipo de contrato que fue que compraron, que fue un semanal W, y qué fue lo que compraron o que vendieron, que fue una put o una call, ¿sí? Y vean que casi todo en general, si ven las P's y las C's, casi todos son calls, ¿sí? Lo que nos diría más allá una visión muy alcista que ellos tenían, incluso después de que ya habían anunciado eh, la salida de pues, buenos resultados en los earnings. Siguiente. Y ahí es donde nosotros entrábamos, claro está. Entonces, además de esto que vemos, la cadena de opciones, pues tiene sus calls, tiene sus puts, y eso nos permite a nosotros también hacer un ponderado del número de calls y el número de puts, ¿sí? Generalmente la gente lo conoce como el call put ratio spread, se llama así, que básicamente es cuántos puts y cuántos calls hay en el mercado, pero hay un análisis un poco más profundo que nosotros hacemos, y es qué tan baratas o qué tan caras están las calls o las puts. Para un poco más entendimiento, esto es lo que llamamos el skew, ¿sí? Y en el skew miramos qué tan barato está o qué tan caro está para el inversor comprar calls o vender puts, ¿sí? Entonces, en este skew que vamos a estar viendo aquí en el lado de la izquierda, lo que estamos viendo es que para el inversor promedio, para un fondo de inversión o una persona normal que quiera comprar calls o vender puts,
¿sí? Más que todo esto es más dado hacia la venta de puts o venta de calls, porque nosotros queremos ver es cuánto le van a pagar de premio, de premium o de prima a la persona que venda calls o venda puts y qué tan caro le va a salir. Entre más barato salga, mejor para ellos porque van a comprar más. Sí, pero en este caso, como el earning abrió con un gap gigante, lo que estamos viendo es que la venta de calls es más cara que el lado de las puts. No sé si alcancen a ver o si Sebastián puede hacer un poquito de zoom, solo un poquito de zoom, como Ujú. a ese lugar, y para que puedan ver que arriba en la esquina izquierda sale la parte donde dice puts, y arriba en la esquina derecha sale la parte donde dice calls, ¿sí? Y allá en la Ujú. parte, correcto, esa misma. Y en esa parte nos está indicando qué tan caro es vender la call o qué tan barato es vender la put. Y entonces, ¿qué nos está diciendo? Si nosotros vendemos puts, estamos esperando que el mercado suba. Entonces, básicamente lo que me está diciendo aquí el skew de opciones, la cadena de opciones de todas las expiraciones, ¿sí? Nos está diciendo que es mucho más barato vender puts que vender calls. ¿Y eso qué significa? Que los gestores están más posicionados a la hora, van a recibir mejores primas si empiezan a vender puts, o sea, se posicionan buscando la subida del mercado, que si se ponen a vender calls, que sería esperando la bajada del precio. Entonces, con toda esta información y todos estos datos que tenemos, que ya tenemos los datos del seasonal, tenemos el IB, tenemos el SKU, y tenemos pues la cadena como tal, donde rastreamos y seguimos las inyecciones de dinero, decidimos posicionarnos y crear nuestra opción, que básicamente es muy parecida a un Broken Wing Butterfly, ahí tiene un poquito de modificaciones, pero esto fue lo que construimos, ¿no? Entonces, eso está al lado de la derecha, esa es la opción que nosotros construimos, ahí como pueden ver, el precio seguía subiendo, estaba en 1043 y aquí arribita, no sé si Sebastián puede señalar la parte en donde estaba el precio en ese momento, no, más arriba, más arribita la parte verde donde Ah, ok, anuncia el cambio. ok. Correcto, ahí el precio estaba en 1043 y ahí había Ujú, saltado el gap. El cambio estaba en 93 puntos con 88, ahí se puede ver. ujú, Y pues nosotros compramos esa opción al inicio del mercado, o sea, ya la habíamos comprado at the money, o sea, le habíamos comprado justo al precio y el precio ya había subido un poco. Entonces, ¿qué significa esta opción? Si el precio sigue derecho, arriba podemos ver cuánto es nuestra ganancia. Sí, esta opción nos costó ujú. alrededor de unos 12 mil y pico de dólares. Al final de la presentación está el costo real. Pero, ¿qué decía? Si el precio seguía derecho, nos podía dar una ganancia de 10.300 dólares. Si el precio se quedaba en este triángulo, podría estar dando una ganancia promedio de 18.300 dólares. Y pues eventualmente si el precio decaía, pues ahí ya habían otras maneras de gestionar el riesgo como serían mejorar las defensas o sacar una parte parcial y percibir una pérdida, un porcentaje de pérdida. Sí, pero esto es para que vean los escenarios posibles a la hora de construir esta opción. ¿Sí? Si el precio seguía derecho, hacíamos 10.000 dólares. Si el precio se quedaba en ese triángulo, llegábamos hasta una ganancia máxima de 18.000 dólares. Y luego si el precio empezaba a bajar, pues ya empezaban las pérdidas que podían ser defendidas de ciertas maneras. Siguiente. Bien, entonces, ¿qué pasó el 23 de mayo? Nosotros ya estábamos posicionados el 22 de mayo y aquí quiero mostrar un poquito más la cadena, o sea, más grande, porque creo que la han visto hasta el momento, la han visto recortada. Y Ujú. en la cadena de opciones pudimos ver, o bueno, ustedes también van a poder ver que todo el mundo está posicionado con muchos millones. Toda esa inyección de dinero que se hace en el mercado de opciones directamente casi que por cada strike, no solo nos dice cuántos millones se posicionaron, sino en qué precio ellos compraron, que es como la parte importante, ¿sí? Entonces, a la parte de la esquina derecha, ustedes pueden ver que cuando Nvidia, digamos en el primero, no sé si Sebastián puede señalar ahí, la primera parte de la esquina Ujú. derecha, no, al Ok. final, Nvidia Price, ellos compraron en el precio Ujú. 1034, hicieron esta opción. Cuando Nvidia estaba en 1034, ellos metieron 9.213.000 dólares con 600 en el strike 1020, ¿sí? Y así sucesivamente es como podemos interpretar todo esto. Y no solo eso, podemos también rastrear de qué exchange ellos hicieron esa operación. Si lo hicieron desde la CBOE, si lo hicieron desde el NAS, del BSX, si lo hicieron de PHLX, que ese es uno muy que utilizan. Filadelfia, Filadelfia Stock Market. Correcto, correcto. Entonces, desde ahí podemos traquear.
cuáles son las posiciones que ellos tienen y qué tan grande ellos están posicionados dependiendo del precio en donde estén. ¿Sí? Siguiente. Entonces, a partir de esta información, estamos viendo un cambio de liquidez. Empezamos con 4 millones y ahora ya vemos que cada strike tiene 9 millones y empiezan a subir la liquidez. Listo. ¿Qué pasa con nuestro posicionamiento? Entonces, vamos a ver por acá. Aquí es donde pasa el 24 de mayo, fin de la sesión de Nueva York. Llega alguien y se traga toda la liquidez. ¿Sí? Se chupa absolutamente toda la liquidez que teníamos. Veníamos 9 millones, algo ahí, un par de millones y luego llega alguien y se chupa toda esa liquidez. El 24 de mayo, brinda la sesión, alguien mete esas dos primeras posiciones, es la misma persona y son más o menos, así haciendo cálculos por encimita, 1.2 billones de dólares metieron en Nvidia. Y nuestras posiciones iban hasta el momento, en la parte de la derecha, ustedes pueden ver, cada una de esas, de estos números que ven, es cada una de las calls o puts y cuánto se valorizaron o cuánto iban perdiendo. ¿Mm? Y al final la parte de arriba muestra como lo resumida, ¿no? Ahí en ese momento donde dice abajo del P sobre el L, dice 2038. Ujú. Correcto, ahí es donde está señalando. Entonces nuestra ganancia hasta ese momento era de $2.000 con 38. Bien, y pues bueno, tenemos este problema de, bueno, ¿qué pasa? Alguien metió 1.2 billones, no sabemos si serán al alza, a la baja. Al final nos dimos cuenta que resultó siendo al alza como tal. Fue un rol que hicieron como tal, un fondo de inversión con nombre y apellido. eh, Hizo un rol, o sea, cambió su expiración de corto plazo a una expiración más de largo plazo, y por eso es que se vio la inyección de 651 millones de dólares. Y básicamente era una posición que seguía al alza. El siguiente. Bien. Y bueno, aquí es donde decidimos salirnos en el cierre del trade del 28 de mayo, donde decidimos, después de que nuestras calls se habían valorizado, porque el precio había seguido subiendo, decidimos vender nuestra posición de Nvidia después de ese fin de semana. Ya habían pasado dos gaps seguidos como tal, y ya el punto importante es que esos 658 billones ya se habían esfumado. O sea, estas personas ya habían salido desde sus posiciones y pues nosotros no teníamos ahí nada que hacer. Sin importar si el precio iba a seguir subiendo o si iba a caer, nosotros simplemente estamos siguiendo a la inyección de liquidez, o lo que nosotros llamamos el flow. Ujú. Entonces, para este 28 de mayo nosotros decidimos salir porque ya no había más flow. Y pues bueno, nos dice aquí que bueno, de todo esto nos muestra los resultados en la siguiente. Listo. Y este fue en la salida de nuestro trade. Fue nuestra ganancia de capital. La opción costó alrededor de unos $12.923. El profit fue alrededor de 10.142. Las comisiones fueron una locura. $2.604 en comisiones y el profit neto de $7.537,91 para terminar con un ROI del 58.7% de la valorización de esta opción de Nvidia. Eh, Siguiente. Finalmente, aquí la última parte es que nosotros no solo manejamos seasonals, también son importantes, pero también manejamos otros puntos críticos como eventos binarios, tiquetes lo que denominamos tiquetes de loterías, que básicamente son como acciones que no tienen mucha liquidez y luego llega un fondo y le mete 20 millones y decimos, aquí va a pasar algo, pero realmente no hay datos que lo validen, pero aquí va a pasar algo. Pues también tenemos covered calls, que básicamente es compra de acciones y sostenerlas. La inversión tradicional en ETFs, la estacionalidad, pues que ya la vieron en esta presentación, que son los seasonals. También hacemos trades de volatilidad, donde tratamos de aprovechar la contracción o la expansión de la volatilidad dentro de los mercados. Y los earnings, que pues no siempre caen en los seasonals, pero sí son importantes porque ahí también podemos hacer o expansión o contracción de volatilidad. Y hasta ahí llegaría nuestra presentación como tal. Ahora sí, si ustedes quieren, pues ya podemos llegar a la ronda de preguntas, si así lo desean.
Muchísimas gracias. Nosotros somos Camaleón Fund. En la presentación, esta presentación va a quedar grabada, como les dije en un inicio. Entonces, por si la quieren repasar y mirar realmente todos estos conceptos que estamos hablando, pues prácticamente pues, para que ustedes vuelvan y la vean. ¿Sí? Entonces, si alguien tiene alguna duda, por supuesto, Andrés. No, bueno, muchas gracias por la invitación, chicos. Muy buena presentación. Más que todo los quería como saludarlos y darles gracias por haber participado el día de hoy. Veo que están haciendo un buen trabajo, o sea, es bastante, digamos, digamos, con experiencia en los mercados y muy poca en opciones. Veo que están haciendo un trabajo espectacular en lo que es el tema de riesgo y las oportunidades que brinda las diferentes maneras de hacer, digamos, dinero en opciones y veo que la están manejando muy bien. Entonces es más que todo para felicitarlos por ese buen trabajo, chicos. Vale, Andrés, muchísimas gracias. Muchas gracias ahí por tu retroalimentación. Y bueno, no sé si alguno más tenga preguntas o comentarios adicionales. Sí, si quieren, primero seguimos con las preguntas de voz y luego ya vamos a las de texto, ¿vale? Entonces, si quieres, Yamin, por favor, continúa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches de este lado. Acabo de entrar, no vi mucho, pero sí vi el porcentaje, está de locura, 58%. La pregunta es, ¿ese fue por mes o fue por trade que se aventaron al último? No, ese fue por trade. La opción, esa fue la rentabilidad de la opción. O sea, compramos esa opción y la opción nos daba un 58% de rentabilidad. Esa opción, ¿se llevó cuánto tiempo? Ya, Estamos hablando de que nos posicionamos el día 23 y salimos el día 28. Oh, perfecto. Ni siquiera una semana, prácticamente 5 días. Claro, claro, pero cabe aclarar de que no, o sea, no todas las veces vamos a presentar el mismo escenario, ¿no? Claro, sí, varía. Correcto, dependiendo de, pues, de las condiciones del mercado, de qué tanta gente está inyectando liquidez y en general, digamos, también pueden afectar datos macroeconómicos. También cabe aclarar que nosotros hacemos un análisis macroeconómico, ¿sí? Que, digamos, no hicimos tanto énfasis aquí, pero sí estuvimos al tanto, digamos, del PMI, del IPC, del PPI, ¿sí? De todos Claro. esos datos que pueden, digamos, que contribuir eh, para beneficiar, digamos, más el seasonal. Otra preguntita, por último. ¿Ustedes son fondo de inversión? Eso es lo que queremos nosotros, sí, pero queremos llegar a ya, hacerlo. Todavía no. claro, Esperamos claro, en un, aún en no, un pero ya futuro. estamos, digamos que eso, para allá vamos eventualmente. Bueno, ha habido, bueno, me ha tocado invertir y perder, ¿eh? O sea, sí he invertido, sí he perdido, también he ganado, pero pues me ha ido un poquito mal con el tema de las inversiones a largo. Yo creo que la mayoría de nosotros que estamos aquí queremos saber, la pregunta del millón es ¿qué tan seguro es el capital con ustedes? Bien, esa es una buena pregunta, Yamin. Realmente y por eso justamente al final de la presentación abrí el tema de portafolio, porque eso va a depender de tu capacidad de riesgo. Hay opciones que pueden rendir mucho, como fue esta, un 58% en una semana, pero vuelvo a decir, todo esto está basado en los datos como tal, que nuestras oportunidades pueden llegar a ser una o dos o tres o cuatro veces, así como hay oportunidades más tranquilas que podemos correrlas cada 3 meses, pero no van a dar ese tipo de rentabilidad. Entonces va a depender mucho Digamos, del tipo de riesgo que tengas. ok, pero digamos que un 20% seguro se lo llevan sin problema al mes. Pues no hacemos proyecciones como tal mensuales, sino que buscamos las oportunidades según los datos, o sea, según el tipo de dato que nosotros tengamos. Si Ok, entiendo. nosotros sacamos las oportunidades, bueno, eso lo explicamos en la presentación, pero no te preocupes, igual nosotros sacamos las oportunidades
según lo que el dato del instrumento nos diga. ¿Qué quiere decir eso? Si Nvidia nos dice, mire, hay una oportunidad en el mercado de tal fecha a tal fecha, ¿sí? Solo existe esa oportunidad en esa fecha, ¿sí? Entonces no es como que yo pueda replicarla y volver a hacerla todos los meses, sino que solo existe esa oportunidad en ese instrumento durante esa fecha, ¿sí? Igual en la presentación, pues ahí está un poco más explicado de no solo nos basamos en eso, sino todo el análisis que tenemos detrás para que para tener un argumento más sólido de decir si vamos a ir o no a favor de esta operación. Vamos a darle un poquito más de espacio a las demás personas, Yamin, pero igual en la presentación está nuestro número, igual también ahí lo dejamos en la esquina derecha, está nuestro número para que si tienen alguna duda o quieran una conversión extra, pues igual nos pueden escribir al interno, ¿sí? Ok, lo agradezco. Dale, Yamin. Nuestra siguiente persona, ya les digo, es Alvin. Sí. Gracias, José. Sí, mira, ahí hablando un poco de las opciones financieras, pues, sabemos de que son opciones que nos dan derecho, pero no obligación, ¿ok? En el caso estaba muy interesante el tema de cuánto tiempo tarda o en sí en alcanzar, digamos, la rentabilidad. Y sí, eso todo claro, pero imagínate, por ejemplo, esta semana, poniendo el caso de Nvidia, Chivo. Quisiera ponerte otro caso, ya que tengo entendido que las opciones financieras sirven en mercados europeos y americanos, ya sean acciones, índices, divisas, etcétera, incluso hasta en materias primas. Ahora, imagínate, esta semana en el calendario económico lo tenemos bastante fuerte porque tenemos varios PMIs y el non-farm payrolls que esperamos esta semana, que sin duda eso va a sacudir el mercado porque esto está pilas. La semana antepasada la FOMC ha dado muchas declaraciones y bueno, a lo que vamos. En el caso de meter una opción financiera, vamos a ponerla en cal, por decirlo así, se podrá digamos que en el DXY, en el índice del dólar, a poco tiempo, por decirlo, unos 15 minutos solo para aprovechar el non-farm payrolls, o sería una idea nada más, porque sí me intriga esa parte. ¿Tú qué dices? Sí, en efecto, existen las... No sé si Sebastián quiere responder esta. Sí, Dale, pues, dale. a ver, creo que aquí sí es muy importante tener en cuenta, digamos, el perfil sobre el cual un fondo o una persona retail, digamos, que quiere entrar al mercado, ¿no? Entonces, tenemos los tres tradicionales, el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo. Nosotros estamos más enfocados hacia el mediano y largo plazo. Por lo tanto, según nuestros análisis ya de hace años, digamos que nuestro background es, José ya lleva alrededor de 10, 11 años, yo ya llevo alrededor de 5 o 6 años más o menos en los mercados y nos hemos dado cuenta de que realmente las ganancias buenas, ¿sí? Y digamos que para mitigar también incluso hasta el riesgo están en el mediano o largo plazo, porque son donde los movimientos son bien expansivos, ¿sí? Aunque nosotros también evaluamos muchas veces, incluso estuvimos participando en el mercado de futuros, eh, trabajamos también nivel de data 2, ¿sí? Y realmente para nosotros no nos dio tan buenos resultados, ¿sí? Nos dimos cuenta que realmente, por ejemplo, para gestionar, para hacer un buen hedge, para reducir y mitigar riesgos, las opciones financieras eran el mejor instrumento, porque hay, digamos, no sé, si estamos entrando en una posición vendedora o realmente nos vemos que, no sé, un dato macroeconómico súper fuerte o algo así, nosotros podemos inmediatamente incluso entrar a opciones, por ejemplo, de compras en el VIX, ¿sí? Para cubrirnos precisamente la volatilidad en el season en el que nosotros andamos, ¿sí? Incluso si nos queremos ir más arriesgados, podemos comprar puts en el SPY, por ejemplo, ¿sí? Podemos hacer LIPS, podemos hacer opciones, digamos que sean bien en el largo plazo y así cubrir nuestro riesgo. Asimismo, también disminuirlo y aprovechar realmente las fluctuaciones del mercado. Entiendo que tu idea puede ser muy buena, ¿no?
por la correlación de activos. Entonces, primero nos tenemos que basar en la tasa de interés. De la tasa de interés salimos al bono. Del bono, entonces ya pasamos al índice. Y ahí ya tenemos, digamos que toda la correlación para finalmente tomar una decisión y decir, listo, si este dato fue positivo o negativo, entonces el comportamiento del índice del dólar va a ser así. Y entonces, por lo tanto, el euro también va a ser lo mismo. Pero realmente nosotros, digamos que no le vemos tanto sentido a una fluctuación menor, aún incluso que nuestra posición se vaya en contra por la noticia macroeconómica o algo así. Creo que realmente hay mejores formas de gestionar y eventualmente, digamos, de adaptarnos a ese environment, ¿sí? Y pasar a otros activos. Entonces ahí sí, ya José, te dejo tu palabra. Sí, bueno, pues antes de que respondas, Alvin, para que no te cierres tanto, sí existen las opciones intradía, sí existen, pero son muy riesgosas, ¿ok? O sea, es un nivel de riesgo brutal. Sí, es un nivel de riesgo que nosotros no estamos dispuestos a aceptar en este momento. Entonces, imagínate que llega una noticia del PMI, arrastra al mercado los primeros 15 días, pero nuestro seasonal es de un mes y medio. Entonces, no importa si lo arrastra los primeros 15 días, si el seasonal y los datos lo dan, el mercado vuelve y recupera y pues ahí es donde viene nuestra ganancia, ¿no? Ahora sí, continúa Alvin. O sea que la opción financiera en realidad como que es una cobertura enorme porque imagínate, o sea, es tranquila por lo visto, porque si la alargas a un plazo mayor y te da la oportunidad de que, bueno, sí, existe el riesgo, como todo en la vida, existe el riesgo de que sí, lo puedes perder nada más lo que te costó la opción financiera. Pero está interesante el tema, había escuchado poco de la opción financiera, lo básico, pero tienen una cobertura enorme y interesante que lo mencionas, porque sí, imagínate, tener $10,000, ponerlo en una opción a un plazo de ¿qué? Un año, o sea, eso debe ser brutal, brutal. Entonces sí, chévere ahí, gracias José, Sebastián, muchas gracias, le paso la palabra al siguiente compañero que desee expresar alguna duda y muchas gracias, en serio. Dale, perfecto, perfecto. Y cabe aclarar, hay opciones de casi todo. También hay opciones del futuro del euro, hay opciones de futuros, hay opciones de commodities, hay opciones de acciones, de ETFs, de muchas cosas. No, ¿Sí? está genial, genial. Listo, nuestra tercera, y creo que no habrá nada más desde el lado del habla, ya llegaremos a la parte escrita, pero sigue Joana. Hola, buenas noches. Bueno, mi pregunta es acerca de Nvidia específicamente, porque sé que ellos anunciaron como el 23 de mayo, si no estoy mal, que van a hacer un split de acciones de 10-1. Entonces, pues yo entré en una posición con ellos, bueno, sí, en una posición con ellos porque pues me parece que puede ser muy buena opción. Creo que esa se acaba el 6 de junio, si no estoy mal, cuando cierre el mercado, el viernes 7 de junio es cuando ya van a, bueno, duplicar las acciones o tentuplicar, que es lo que va a pasar. Eh, en ese caso, o sea, pues eso es una pregunta demasiado específica porque hay, por ejemplo, en ese caso, con lo que ustedes manejan, pues incrementaría el saldo de la opción, si no estoy mal. Es que no entiendo cómo funcionaría en ese momento. No sé si funciona igual que las acciones, que obviamente pues si tienes una acción, te van a dar 10 acciones por esa acción que tienes. O en el caso de las opciones, o bueno, de esto sería como el aumento nomás en el valor o no entiendo cómo funcionaría ahí. Bien, sí, no sé si Sebastián quiere responder esta o me la Eh, dejas. como quieras, como quieras. Si quieres contestarla tú, yo, como quieras. Dale, pues igual, digamos que es del lado del split, lo que pasa en opciones es que si yo compro una call, van a reajustar mis posiciones, es un rebalanceo en la cantidad de riesgo que yo tengo en la opción y me dan eso equitativo al número de posiciones de Nvidia.
sí, pero no es como que mi riesgo se tentuplica, sino que simplemente hay un rebalanceo en la posición y yo obtengo con el mismo dinero el mismo riesgo en base a la cantidad de acciones que salen. Sí. Ahora, ¿eso qué significa para Nvidia a largo plazo? Eso ya son análisis ya más de largo plazo que hay que mirar si realmente con el split de Nvidia podría llegar a ser nuevos máximos históricos y seguir derecho. Tenemos una posición todavía corriendo en Nvidia, muy pequeñita eventualmente, pero todavía tenemos una posición corriendo en Nvidia, esperando justamente esa finalización del viernes del 7 de junio. Es una posición construida por nosotros, o sea, no es como que sea la estrategia clásica que existe en el mercado de opciones, sino es una posición que construimos nosotros y estamos esperando a ver si funciona o no. Igual el riesgo es muy pequeñito, como el 1% del valor de la cuenta en sí. Entonces, digamos que, pero todavía tenemos una visión alcista de Nvidia. Ok, muchas gracias. Y una última pregunta. En Sí. el caso de cuando van a tomar, cuando las empresas anuncian dividendos, em, que básicamente sí son opciones, bueno, son operaciones a corto plazo. Dentro de las opciones se puede, bueno, ya dijeron que sí se puede, pero mi pregunta es, ¿ustedes lo hacen? ¿Toman posiciones en ese tipo? Pues porque digamos que los dividendos en las acciones es algo que favorece mucho realmente y siempre pues favorece más que, generalmente favorece más a la acción. Pero entonces ustedes toman ese tipo de riesgos, digamos, en las acciones, en las opciones de acciones o... Pues realmente todo va en parte desde el análisis, ¿sí? Si realmente si encontramos un análisis respaldado con buenos datos y todo que nos digan si es una buena oportunidad, eventualmente destinaríamos cierta cantidad de riesgo, bueno, de capital, digamos, para hacer ese tipo de operaciones. No entendí quizás muy bien tu pregunta, pero igual la voy a complementar, ¿no? Creo que al igual un fondo, que así es como por lo menos José y yo nos proyectamos, eh, eh, sí o sí tendrá, digamos, que tener activos que se respalden y que tengan esa visión en el largo plazo, ¿no? Entonces, digamos que, claro, con el income, digamos que uno haga sobre las opciones, pues iremos, digamos que comprando, evaluando con otro tipo, digamos, de técnicas, algo similar, digamos, algo así al value investing para ir acumulando shares y digamos que también acumulando dividendos, ¿sí? Pero realmente, digamos, lo más óptimo que yo vería no sería tanto en dividendos, sería quizás más bien en earnings, donde eventualmente hay muchísima más volatilidad, ¿sí? Eso quiere decir que no estamos, digamos, tan sujetos a el activo se movió un poquito y por lo tanto, digamos, nuestra opción no se valorizó tanto, sino más bien, digamos, vamos sí o sí a entornos donde sí aprovechemos mejores oportunidades. Sí, hay quiero complementar algo con lo que dijo Sebastián, sobre todo la última parte de la volatilidad. Sí existen opciones que se pueden valorizar de un earning sin importar cuál sea el resultado del earning. Sí, sin importar si el earning es positivo y la acción sube, hacemos dinero, tanto como si el earning es negativo y la opción baja, hacemos dinero. ¿Y esto por qué sucede? Por la volatilidad que existe. Entonces, simplemente o sea, hay opciones que nos permiten decir, este activo se va a mover mucho o se va a mover poquito. Y esa es como la opción que nosotros hacemos en caso de los earnings, ¿no? De que se va a mover mucho sin importar a cuál dirección, pero se puede mover mucho. No sé si ahí respondimos tu pregunta. Sí, sí, básicamente esa era Ah, la perfecto. pregunta. Muchas gracias. Dale, perfecto. Entonces vamos a seguir con las partes escritas y yo creo que hasta ahí sería. Por la parte de Héctor que dice cada cuánto se presentan estas oportunidades en el mercado, va a depender del activo, casi que todos los activos tienen al menos una oportunidad en el año, pero también es algo que no nombramos, la oportunidad más segura y siempre le hemos hecho promoción como loco, solo que la gente no la toma, la oportunidad más segura está viniéndose.
y viene ahorita en junio para los earnings de todas las tecnológicas que vienen ahorita a proyectar earnings, que uno diría, cómo le atino a cuál va a salir un earning positivo? Pues no hay necesidad, solo compra el índice, ¿sí? Haz opciones sobre el índice, que es lo que vamos a hacer ahorita en junio, julio, y para finales de julio tendrán otra presentación muy parecida a esta, donde hablamos de Nvidia y cómo nos fue, pero ya sería muy proyectada hacia como tal el índice, porque vemos ese seasonal, que es el más fuerte de todos los que hemos visto. Básicamente yo diría que ese es como nuestro core, por así decirlo, este seasonal de junio-julio, que es donde proyectamos que el mercado se pegue una subida. ¿Sí? Voy a seguir a la siguiente pregunta, que nos dice, bien, no me quedó muy claro en qué fecha decidieron abrir la posición. Creo que Sebastián la aclaró, Sí, la sí, fecha. fue realmente la fecha, digamos, en la que decidimos entrar en la opción fue el 23 de mayo, eh, apenas, digamos, en apertura, sí, apertura del mercado. Listo, la siguiente pregunta es de Catalina, donde dice en qué plataforma ver los datos de inyección de la liquidez. Nosotros realmente lo que hacemos es descargar, si ustedes van a donde la parte donde dice la CBOE, cboe.exchange, ahí ustedes pueden ver que la CBOE vende los datos, entonces es cuestión de descargar, proyectar e ir viendo el posicionamiento. Cristian nos dice aquí, gracias por las felicitaciones, Cristian. A ver qué tan automatizado o sistematizado tiene el proceso de identificación de estas oportunidades. Realmente la parte de los datos la tenemos bien automatizada. La inyección y la extracción también está de alguna manera automatizada, pero el tema del análisis ya va a depender de las variables que nosotros vayamos viendo, tanto en la correlación de, como les decía, el ponderado de las compras y las ventas de las calls y las put, y eso lo relacionado con los eventos de noticias, más lo que estén pensando los retail, más lo que estén pensando los fondos de inversión. Y las coberturas, si son coberturas, como decíamos, de ese 1.2 billones, si van a ser, realmente son una cobertura o son posicionamiento al alza. Y esa parte que hacemos de análisis, esa parte sí ya no es tan automática, sino que tenemos que hacer como más que todo un análisis un poquito macro de relacionar todas estas variables. Catalina nos pregunta, si quieres continuar con esa pregunta, Sebastián. Vale, vale. Dice, ¿cuáles son los parámetros que utilizan para determinar oportunidades en las opciones y cuánto tiempo invierten en sus análisis de cada oportunidad? Eso va a depender plenamente también del portafolio, digamos, que ya mencionamos. En este caso, específicamente, fueron datos de seasonals, fueron datos también macroeconómicos, como ya también lo mencioné. Tenemos, digamos, que otro tipo, digamos, de análisis fundamental. También los datos que ya te mencionamos sobre la CBOE, del SKU, no sé, niveles también importantes, relevantes en el precio, que son como conocidos, digamos, como las dark pools. Entonces son aquellas transacciones que no tienen que ser, digamos que expuestas hacia el retail, hacia dónde fueron puestas, pero sí muestran, digamos, eventualmente el nivel donde inyectaron la cantidad de liquidez. Y ya, digamos que teniendo, digamos, todo este análisis, ya procedemos ahí sí a evaluar la cadena de opciones, las letras griegas, sí, digamos, un enfoque ya ahora sí ya más centrado hacia realmente cómo vamos a poner nuestro dinero, cuál va a ser nuestro riesgo y cómo vamos a mitigarlo. Sí, quiero complementar un poquito la parte de Sebastián sobre el tema del tiempo, porque si Nvidia, digamos, ya habíamos visto el seasonal como tal desde probablemente febrero, ya habíamos estado traqueando las opciones y la cadena de inyección, más que todo eso era lo más importante, y cómo iba evolucionando la inyección de capital a medida que iba pasando el tiempo y íbamos llegando hacia ese seasonal. Todo eso con el fin de determinar cuáles eran los volúmenes que podían realmente resaltar dentro de esa cadena de opciones. A ver, siguiente, donde nos pregunta Andrés, una media anual de ROI. Bueno, eso está un poquito complejo como tal de analizar la media anual de ROI, porque hay oportunidades que nos pueden dar un ROI
bastante elevado, como hay otras que nos pueden dar un ROI chiquito, pero diría que nuestro ROI hasta el momento está siendo alrededor de un 20 o 30% anualizado, eventualmente tomando los riesgos definidos, sabiendo que no podemos meterlo todo a una oportunidad, un earning, ¿sí? Pues porque eso ya sería tirar la casa por la ventana y probar suerte, tirar una moneda al aire, ¿no? Pero sí hay oportunidades donde de verdad levantamos el riesgo, y eso es otra cosa que les dejo para que lo piensen, que no todas las oportunidades son iguales, no todo debe tratarse con bajo riesgo, sino que hay oportunidades muy buenas en donde uno debería poder elevar el riesgo un poco más para poder coger un poco más de profit de esa oportunidad, que justamente es lo que hablamos de junio, julio. Y ya, creo que eso es todo, dice, ¿por qué antes o por qué después? Eso lo dictaminan los datos, básicamente. Sí, si los datos nos dicen posiciónese después, pues le hacemos caso a los datos. Sí, más allá de si las proyecciones que tiene la gente de Nvidia o las proyecciones que tiene del mercado, si se va a caer o subir, más allá de eso, nosotros somos puro análisis cuantitativo, nos basamos en los datos y respaldados siempre por los datos. Si los datos nos dicen hay que salirse y así Nvidia siga subiendo, nosotros tenemos que salirnos. Creo que ya no hay más preguntas por el momento. Esto sería todo. Muchísimas gracias a todos los participantes por haber asistido, por poder ver un poco más del análisis. Como digo, esta reunión va a quedar grabada, va a quedar subida a nuestro canal de YouTube. No le hacemos muchas promociones porque el canal está ahí como abandonado, pero igual vamos a subirlo al canal de YouTube. Voy a tratar de dejarles como el link apenas que eso subido. Se los envío a sus personales o ustedes me escriben, oiga, ¿dónde está el video de YouTube? Y pues ahí va a estar, ¿no? Entonces, igual les dejo aquí un poco el número de mis redes con el numeral más 57. Listo. Y eso sería todo por ahora por el análisis de NVIDIA. Entonces, muchísimas gracias a todos por haber asistido. Espero que les haya servido bastante o tener una percepción un poquito más grande de lo que es el mercado de opciones y cómo esto puede llegar a influenciar directamente al mercado principal, ¿no? Entonces, gracias a todos. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, Andrés, Gracias. Cristian, Joana, Alejandro, Nicolás, Yamil y demás. Gracias, adiós. Gracias, gracias.